Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva revisión del grupo de interés en psiquiatría de la Universidad del Rosario. En esta ocasión vamos a estar revisando como parte del módulo de psicofármacos el grupo de ansiolíticos. Esta revisión está a cargo de Nicolás Orbes y Isabela González, ambos miembros activos del grupo de interés en psiquiatría. Nicolás, miembro de la mesa, y Isabela de cuarto semestre y Nicolás de quinto semestre. Y vamos a estar acompañados del doctor Adrián Muñoz. Él es médico psiquiatra de la Universidad del Rosario, fellow de psiquiatría de enlace y docente de pregrado y posgrado de la Universidad del Rosario en la clínica Nuestra Señora de la Paz. Les cedo la palabra a los ponentes. Buenas noches. Entonces, como ya le introdujo muy bien Daniela, hoy vamos a estar haciendo la revisión de ansiolíticos. Y nada, sin más, si el doctor no quiere decir unas palabras antes de iniciar, iniciaríamos. ¿Me escuchan? Sí, Es que creo que mis audífonos se dañaron, pues voy a quitarlos mejor. ¿Cómo están? bien, doctor. Bueno, Gracias. pues, no, nada, empecemos y ya haremos los comentarios finalizando, ¿les parece? Perfecto, doctor. Ok, Listo. entonces primero vamos a hablar un poquito sobre la bibliografía que utilizamos. Utilizamos principalmente estos tres libros como para sacar, por un lado, toda la parte como de farmacología, otro lado como los conceptos en cuanto a los diagnósticos y pues también la otra parte como un poco más la clínica en cuanto a farmacología. La tabla de contenido vamos a hablar sobre pues unas generalidades sobre los trastornos de ansiedad, vamos a introducir un poco sobre neurobiología y vamos a hablar sobre condicionamiento. Vamos a hablar después sobre propiedades farmacológicas y finalmente vamos a enfocarlo pues al tratamiento de algunos de los trastornos que caen dentro como el grupo de la ansiedad. Bueno, entonces en primera instancia vamos a comenzar con un poco de las generalidades. Listo. Entonces primero vamos a comenzar a diferenciar entre la ansiedad y el trastorno de ansiedad. Entonces la ansiedad se va a definir como esta emoción normal que se da en estas condiciones de amenaza y es parte de esta respuesta llamada fight or flight. El problema surge cuando la ansiedad se vuelve mal adaptativa y aquí es cuando la ansiedad la consideramos un trastorno psiquiátrico. La ansiedad como trastorno psiquiátrico va a tener dos síntomas cardinales que van a ser indispensables en la fisiopatología de la ansiedad, que van a ser la preocupación y el miedo excesivo. Pues en esto también va a haber una superposición de síntomas, específicamente con los trastornos de depresión mayor, donde van a haber síntomas tanto en los trastornos psiquiátricos de la ansiedad como el trastorno de depresión mayor, específicamente los problemas para dormir, los problemas para concentrarse y los síntomas psicomotores. También se puede superponer con síntomas entre los distintos trastornos de ansiedad y aquí les dejamos una gráfica donde se ven los síntomas de la depresión mayor y los síntomas de los trastornos de ansiedad. Bueno, ahora también tenemos que tener en cuenta que los trastornos de ansiedad van a estar relacionados con otras condiciones. Entre ellas va a estar el abuso de sustancias, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno bipolar y el trastorno del dolor. También, pues, todos los trastornos de ansiedad van a tener estos mismos síntomas cardinales que mencionamos anteriormente, donde está el miedo y la preocupación. Y la diferencia entre estos distintos trastornos de ansiedad surge ya que en la historia natural de la enfermedad comienzan a presentar unos síntomas específicos que van a permitir que podamos detectar pues un trastorno de la ansiedad específico. Sin embargo, en la parte terapéutica, el hecho de que consideremos un trastorno de la ansiedad específico, pues no va a ser tan indispensable, precisamente porque el tratamiento es más que todo sintomático y el tratamiento de primera línea va a ser con la mayoría de veces con los mismos fármacos. Acá tenemos la superposición de síntomas del trastorno mayor de ansiedad y la depresión mayor. Entonces, los trastornos de depresión mayor vamos a tener dos síntomas cardinales donde está el ánimo depresivo y la pérdida del interés, mientras que en la ansiedad, pues como íbamos mencionando, está el miedo y la preocupación. Los síntomas que comparten, problemas para dormir, concentrarse y síntomas psicomotores. Y lo que yo decía anteriormente era la perspectiva terapéutica. Entonces, precisamente el diagnóstico específico de trastorno de ansiedad no va a ser tan indispensable porque hay que individualizar la terapia de nuestro paciente, porque el manejo más que todo va a ser sintomático. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué síntomas presenta nuestro paciente y relacionar este síntoma con el circuito cerebral que está alterado para así poder comenzar a hacer una buena terapia farmacológica.
Tenemos que también tener en cuenta que los criterios para el diagnóstico de los diferentes trastornos de la ansiedad siempre están cambiando. Entonces, digamos, antes, pues no se consideraba el trastorno obsesivo compulsivo como un trastorno de la ansiedad, sino un trastorno relacionado, pero ahora sí. Entonces, por eso nos damos cuenta que esto casi siempre está cambiante. Sin embargo, los circuitos que van a estar alterados durante la ansiedad van a ser exactamente los mismos en todos los trastornos. Los circuitos en la amígdala van a regular la ansiedad y el miedo, mientras que los circuitos córticos corticales van a regular todo lo que es la preocupación. La diferencia entre los trastornos de ansiedad no es ni la localización anatómica ni el neurotransmisor que esté regulando el miedo y la preocupación, porque al fin y al cabo son estos mismos circuitos y estos mismos neurotransmisores, sino que el problema radica en la etiología de la alteración de los mismos circuitos. Acá sigue una gráfica donde hablamos de los diferentes fenotipos de la ansiedad y pues posteriormente iremos explicando uno por uno. Bueno, de acuerdo al DSM-4, esto es lo que establecieron, que hay unos trastornos de la ansiedad que van a estar reconocidos clínicamente y otros que van a ser trastornos relacionados. Entonces, entre los trastornos clínicamente reconocidos está el trastorno de ansiedad generalizada, que es básicamente un estado de ansiedad constante y excesiva que no tiene una etiología clara. El trastorno de ansiedad social, que ya es cuando las personas se exponen a un entorno social y pues tienen miedo de encontrarse e interactuar con las personas. Las fobias, que son miedos intensos a objetos o situaciones específicas. Los trastornos de pánico, que son los ataques súbitos de miedo incontenibles y normalmente se asocian a síntomas somáticos pronunciados. Entonces hay personas que de pronto presentan sudoración excesiva, temblores y demás. En los trastornos relacionados está el trastorno de estrés postraumático, donde van a tener malestar que va a ser desencadenado por algún recuerdo, alguna experiencia traumática que haya tenido el paciente. El trastorno obsesivo compulsivo va a ser una conducta compulsiva de tipo ritual dirigida por una ansiedad irracional. Entonces, por ejemplo, personas que tienen obsesión con la contaminación. Eso es un tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Después de esa como introducción un poco a los distintos fenotipos de la ansiedad, vamos a hablar sobre algunos de los circuitos neurobiológicos que van a como ayudar a codificar pues, los distintos tipos de síntomas. Entonces vamos a iniciar primero hablando sobre la amígdala y la neurobiología del miedo. Como ya habían mencionado un poco, esto va a ser unos principales como reguladores y depende de las conexiones que tengamos entre la amígdala y distintas otras partes del cerebro, pues vamos a tener como distintas manifestaciones de este miedo. Entonces, lo primero es hablar sobre pues, la amígdala como una parte del cerebro. Entonces, va a ser una estructura como con forma de almendra, situada cerca al hipocampo, como pueden ver en el gráfico. Esta va a estar, la vamos a tener pues cerca al hipocampo, como también cerca al hipotálamo, y que va a tener distintos tipos de conexiones que van a ayudar a integrar estímulos sensitivos e información cognitiva previa, como pueden ser memorias y como contexto, y determinar si una respuesta de miedo y cómo ejercer, pues, y ejercer una respuesta frente a este miedo. Entonces, primero vamos a hablar sobre una asociación que existe con la corteza prefrontal. Entonces, como pueden ver, van a haber ciertas conexiones que van a permitir, pues, primero, que como que se pueda integrar el miedo y la generación del miedo con contexto que puede existir y que podemos procesar mediante áreas de la corteza prefrontal. Específicamente, cuando hablamos de estas áreas, hablaríamos de la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada anterior. Como pueden ver, aquí están los dos, la orbitofrontal y la anterior cingulada. Que una vez que si se encuentran como excitadas, súper activadas, pueden llevar a que se produzca sensación de miedo más fácilmente. Por el otro lado, vamos a tener las conexiones con la sustancia gris periacueductal que van a permitir exteriorizar el miedo mediante respuesta motora, mediante lo que se conoce como Fight, Flight or Freeze, y que pues entonces va a permitir que una vez se sienta el miedo, se pueda como tomar acción frente a esto. Por otro lado, vamos a hablar sobre las reacciones endocrinas. Como ustedes saben, pues va a estar principalmente mediado por la hormona del cortisol y a nivel como cerebral se van a basar en el hecho de que la amígdala va a tener conexiones con el hipotálamo, y algo muy interesante que se ha encontrado es que la sobreactividad de esta conexión puede llevar a un aumento en la prevalencia de enfermedad coronaria, diabetes mellitus 2, ACVs y incluso atrofia hipocámpica. Por otro lado, el miedo va a tener un impacto en la respiración y los patrones respiratorios. Esto como se va a ver por
conexiones entre la amígdala y el núcleo parabraquial del tallo. Y uno de los ejemplos más comunes los que se va a poder ver es la disnea que pueden presentar algunos pacientes que tengan ansiedad, específicamente como más en el contexto de un ataque de pánico. En cuanto a las conexiones que existen entre la amígdala y el sistema nervioso autónomo, vamos a tener principalmente que se van a encontrar entre la amígdala directamente y el locus coeruleus, y van a permitir entonces un aumento de la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo un aumento de la presión cardíaca. Entonces es muy importante para pues va a predisponer un poco también a la aterosclerosis, la isquemia cardíaca, la hipertensión, el infarto del miocardio o la muerte súbita. Y finalmente, si no estoy mal, vamos a hablar sobre las conexiones que se tiene con el hipocampo, que van a permitir el asociamiento del miedo a ciertas memorias traumáticas que se pudieron haber sentido previamente. Bueno, entonces ahora sigamos con los neurotransmisores. Entonces ya hay varios neurotransmisores específicos para cada receptor. Hay unos que son reguladores neurobiológicos de la amígdala y específicamente estos van a estar el GABA, la serotonina, la norepinefrina, canales de calcio voltaje dependientes y los ansiolíticos. Y pues ya eso sería cerrando la parte de amígdala. Continuando con el loops córtico estriado tálamo corticales, pues tenemos en cuenta que la amígdala está regulando todo lo que era la ansiedad y el miedo, mientras que ya los loops córtico estriado tálamo corticales van a regular la parte de preocupación. Dentro de la parte de preocupación vamos a tener la preocupación ansiosa, expectativa, pensamiento catastrófico y obsesiones. Sin embargo, aparte de regular toda la parte de preocupación, también va a comenzar a ejercer un rol muy importante en la regulación de rumiación obsesiva y delirios. Y posteriormente Nicolás nos va a hablar sobre la enzima COMT y cómo esto también se puede relacionar no solamente con la ansiedad, sino también puede ejercer un rol muy importante en la fisiopatología de la esquizofrenia. Con respecto a la composición, vamos a tener una serie de neurotransmisores que van a ser serotonina, GABA, dopamina, norepinefrina y glutamato, y también va a estar compuesto de unos canales de voltaje. Como se había comentado Isabela, la enzima COMT tiene se ha encontrado con una relación muy interesante entre la enzima COMT, especialmente polimorfismos que pueden existir en esta, y la predisposición que puede haber frente a esquizofrenia, pero también en este caso frente a la ansiedad. Entonces, como lo podemos ver, como ustedes saben, la enzima COMT está asociada a el metabolismo de la dopamina. Entonces, algo muy interesante es que hay dos variantes como que se escriben muy bien en el libro de Stahl, y la primera, la variante MET. La variante MET está asociada a una hipoactividad de esta enzima. Entonces, como estaba hipoactiva, los niveles de dopamina podían subir. Entonces, los niveles altos de dopamina podían llevar a más ansiedad. Mientras que la variante VAL, en cambio, como es hiperactiva, va a degradar la dopamina más rápidamente y por consecuente las personas van a ser capaces de tolerar más estrés, o se veía que las personas eran capaces de tolerar más. Aquí les puse gráfico. En la parte de arriba vamos a tener algo un poco similar, que es como en el caso de la esquizofrenia. Obviamente la esquizofrenia estamos hablando de unas alteraciones y de unas vías cerebrales diferentes, vías neurales diferentes. Vamos a tener que en este caso el genotipo VAL está más asociado a la disfunción ejecutiva, mientras que, pues porque va a haber menos dopamina, mientras que el genotipo MET a una cognición normal. Bueno, entonces sigamos con GABA y benzodiazepinas. Entonces, en primera instancia, pues está este neurotransmisor GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio y va a reducir la actividad de neuronas incluidas en las amígdalas y en estos loops córtico-estriado-tálamo-corticales. Las benzodiazepinas, por su parte, el mecanismo de acción principalmente va a ser aumentar la acción GABAérgica a nivel de la amígdala y de la corteza prefrontal, que pues como ya Nico nos explicó, la corteza prefrontal hace parte de estos loops córtico-estriado-talámico-corticales. Con respecto a la síntesis de GABA, entonces en primera instancia se va a sintetizar a partir del glutamato por esta enzima GAT, o conocida como ácido glutamato descarboxilasa, y luego se va a transportar por unos transportadores vesiculares inhibitorios de aminoácidos a unas vesículas sinápticas para poder ser liberados y ejercer la función inhibitoria. Luego va a surgir la recaptación y degradación de GABA. Entonces GAT, o transportador presináptico de GABA, va a recaptar a GABA después de haber sido liberado por las vesículas presinápticas
y luego el GABA transaminasa va a degradar el GABA. Bueno, con respecto a los receptores, vamos a tener tres receptores principales. Entonces está A, C y B, recordando que A y C van a ser activados por ligandos, mientras que el B va a estar unido a proteína C. El subtipo, el receptor GABA va a tener una serie de subtipos que van a ser el blanco de benzodiazepinas, sedantes hipnóticos, barbitúricos y alcohol. Y esto va a ser súper importante. Y dependiendo de la subunidad, va a ejercer una función específica. El GABA-C no son blanco de benzodiazepinas y el GABA-B se asocia a canales de calcio-potasio, o se asocian al dolor, memoria, afecto y funciones en el sistema nervioso central. Pero lo que nos importa en este momento va a ser los receptores GABA-A. Entonces, para esto tenemos que hacer unas distinciones diferentes entre algunos tipos de receptores GABA y para esto primero vamos a hablar sobre la estructura general y es que van a haber va a tener 5 subunidades y en el centro van a tener un canal de cloro y algo muy importante es que las subunidades pueden variar y aquí tenemos como una gráfica que muestra esto, como el canal de cloro en el medio que va a estar formado obviamente por las 5 subunidades que había mencionado. Y entonces de esta como variabilidad en las subunidades viene el hecho de que si tenemos subunidades alfa 4, alfa 6, gamma 1 o delta, se van a considerar que son canales GABA A insensibles a benzodiazepinas, que pues va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque van a producir una inhibición tónica en vez de una inhibición más fácil que ahorita la vamos a hablar y como que nos van a ayudar a mantener como un nivel general. Son el blanco farmacológico de algunos nuevos hipnóticos y anestésicos. Y entonces algo interesante es que la inhibición tónica pues en la amígdala y esos loops córtico-estriado-talámicos pues, están asociados a esa misma fisiopatología de la ansiedad. Por otro lado, vamos a ver que son los que son sensibles a las benzodiazepinas, que en cambio van a tener una inhibición de tipo básica. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a significar de que van a responder como en picos, va a ser como por fases de picos. Las subunidades aquí van a ser un poco diferentes. ¿Por qué? Porque si una benzodiazepina se une a un alfa 1, va a estar asociado a regulación del sueño, mientras que se une a un alfa 2, va a estar asociado a la regulación de la ansiedad. Algo interesante que era como que es a futuro, es que las benzodiazepinas actuales no son selectivas, pero se están empezando a investigar, se están empezando a investigar la posibilidad de desarrollar nuevos fármacos que sean específicos solamente para la ansiedad y de esta manera puede reducir el abuso que está asociado pues, a las benzodiazepinas y por reducir como la fobia causada por esta. Aquí tenemos una gráfica, como podemos ver las GABA alfa que están asociadas a inhibición fásica, o sea, las sensibles a benzodiazepinas, van a estar directamente como en la sinapsis, mientras que las GABA A que no están asociadas, que son insensibles a las benzodiazepinas y que están asociadas a esta inhibición tónica, van a estar externas y por consecuente como que van a tener pues las funciones ligeramente diferentes. Hablando un poco entonces sobre pues sobre la GABA y cómo lo va a servir, algo muy importante es hablar de que las benzodiazepinas van a tener un efecto modulador positivo alostérico en los canales GABA-A. ¿Y cómo lo va a hacer? Generalmente se llamaba que se hacía por el sitio unión a benzodiazepinas, pero hoy en día se ha descubierto que varios otros tipos de compuestos se pueden unir a este mismo sitio y por consecuente se ha considerado cambiar el nombre a sitio de modulación alostérica. Algo importante es que deben estar las dos unidas al mismo tiempo, ya que lo que va a permitir las benzodiazepinas va a aumentar la frecuencia de apertura de canales de inhibitorios de cloro, pero no va a aumentar ni la conductancia ni la duración de la apertura. Como ejemplo interesante, a lo que es como relevante mencionar, es el efecto del flumacenil, que en este caso va a ser especialmente como relevante en el contexto de intoxicaciones o intentos de suicidio por benzodiazepina, porque es de los pocos tipos de intoxicaciones que tenemos algún antídoto para. Como pueden ver, va a ser un inhibidor competitivo y va a unirse al mismo sitio y de esta manera va a poder como evitar que la benzodiazepina se una y la administración para este flumacenil va a ser administración intravenosa. Listo, entonces ahora las benzodiazepinas como ansiolíticos. Entonces, básicamente, pues van a ejercer función tanto en la amígdala como en estos loops para poder disminuir tanto la ansiedad como también la preocupación. Entonces, lo que van a hacer en la amígdala
es que va a reducir la actividad excesiva de la amígdala, que está como hiperactiva, se va a reducir por este aumento de las acciones fásicas inhibitorias de benzodiazepinas en este receptor GABA. Entonces era lo que explicaba Nico acerca de las sensibles a benzodiazepinas y las insensibles. Entonces las sensibles van a comenzar a hacer una actividad fásica. Y pues de esta manera pues van a reducir la respuesta al miedo. Y también van a modular ese exceso de loops que hay en estos circuitos corticoestriado-talámicos corticales para reducir la preocupación. Pues continuando con los alfa-2 delta ligandos como ansiolíticos, vamos a tener principalmente estos dos fármacos, gabapentina y pregabalina, que pues van a ser alfa-2 delta ligandos que se van a unir específicamente a la subunidad alfa-2 delta de los canales de calcio voltaje dependientes N y PQ. Y el mecanismo de acción principalmente va a ser bloquear la liberación de estos neurotransmisores excitatorios, que específicamente aquí va a ser el glutamato, cuando la neurotransmisión de este glutamato va a ser excesiva. Y pues claramente esto va a reducir la ansiedad, tanto la ansiedad como el miedo, precisamente porque va a actuar en estos circuitos de la amígdala y corticoestriado talámico corticales. La utilidad más que todo va a ser en trastornos de la ansiedad social y trastornos de pánico, y también pues en epilepsia, fibromialgia y otros dolores neuropáticos, precisamente porque estos son específicamente antiepilépticos. Y debido a su mecanismo diferente, pueden servir a pacientes que de pronto no respondan a otros fármacos como los antidepresivos, como los de recaptación específica de serotonina y las benzodiazepinas, que también se van a utilizar para el manejo de la ansiedad. Luego seguimos con la serotonina y la ansiedad. Entonces, lo que hablábamos acerca de esta superposición overlap de ansiedad y depresión va a permitir que los antidepresivos sirvan también para tratar los trastornos de ansiedad. Entonces, recordemos que es la serotonina. Entonces, esta serotonina va a ser un neurotransmisor que va a ser esencial en estos circuitos de la amígdala y pues todos los loops corticoestriado talámico corticales, por lo que pues claramente va a regular todo lo que es el miedo y la preocupación. Lo que van a hacer los antidepresivos es que específicamente pues en esta toda la fisiopatología de la ansiedad, lo que van a hacer es aumentar la liberación de serotonina, bloqueando el transportador SERT, y por eso es que van a permitir tratar la ansiedad. Tenemos dos tipos que son los más usados. Tenemos muchos más de antidepresivos, pero los más usados para la ansiedad van a ser estos: los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Específicamente el más usado va a ser buspirona, que es un agonista parcial serotoninérgico 1A y es un ansiolítico, pero normalmente no se usa para el tratamiento de la mayoría de trastornos de la ansiedad, sino específicamente o más que todo se usa para el trastorno de ansiedad generalizada, y tiene unas capacidades ansiolíticas que están asociadas a la acción del receptor 5-HT1A, presinápticos y postsinápticos, que lo que van a hacer es que van a aumentar la acción de la serotonina tanto en la amígdala, que va a regular pues el miedo y la ansiedad, y los loops corticoestriado talámico corticales. Y tenemos que recordar que tanto los antidepresivos como estos agonistas parciales, que específicamente va a ser la buspirona, van a tener un tiempo prolongado en actuar. Entonces normalmente se van a demorar más o menos unas 2 semanas en actuar. Entonces, después de hablar de esos, pues de estos distintos como neurotransmisores, vamos a hablar un poco sobre la hiperactividad noradrenérgica que se puede dar en ansiedad. Entonces, cuando hablamos de eso, principalmente tenemos que hablar sobre, pues que la norepinefrina es un neurotransmisor que va a ser esencial, especialmente en la corteza prefrontal y el tálamo, que obviamente van a estar involucrados en esos loops que habíamos discutido, que están asociados a ese sentimiento, esa sensación de preocupación que se encuentra en los trastornos de ansiedad. Y la actividad excesiva noradrenérgica desde el locus coeruleus puede producir primero las manifestaciones en la actividad autonómica elevada, como puede ser la misma diaforesis constante, puede ser esa frecuencia cardíaca elevada, la ansiedad y el miedo, y también se puede asociar a esas pesadez, estados de hiperexaltación, flashbacks, ataques de pánico, que cada uno como que corresponde a ciertos fenotipos del trastorno de ansiedad. Va a reducir también la eficiencia del procesamiento de información, la corteza prefrontal de estos loops, y de esta manera también se va a asociar a sensaciones de preocupación o de no poder como con la vida, de no poder que tienen las personas a veces cuando presentan ansiedad.
Los mecanismos, ¿cómo se van a dar? Por un input noradrenérgico excesivo a receptores postsinápticos alfa 1 y beta 1 a nivel de la amígdala. Y en cuanto a maneras en las que podemos reducir esos síntomas, primero, el prazosin, que es un alfa bloqueador, puede reducir la sobreexaltación, y el miedo y la preocupación se puede reducir con inhibidores de recaptación de la norepinefrina, que tienen unos efectos interesantes. ¿Por qué? Porque apenas se empiezan a administrar, incluso van a exacerbar esos efectos de ansiedad, pero después se va a dar una regulación hacia la baja y eso va a permitir que se reduzcan estas sensaciones de ansiedad. Aquí les tenemos como un gráfico de resumen para como hablarles de bastante eso, de los como mecanismos de acción de algunos fármacos que hemos mencionado. Entonces, a la izquierda tenemos esta acción terapéutica, las benzodiazepinas, pues a nivel como del GABAérgico. Serotoninérgico también tenemos aquí ahí abajo. Por el otro lado, a la derecha tenemos la acción de los alfa-2 delta ligando. Y finalmente arriba tenemos la acción de, pues como lo que pasa durante condiciones normales en la ansiedad. Después vamos a hablar un poco sobre el condicionamiento como puerta para hablar sobre distintos tipos, sobre como tratamientos que al menos se plantean en el libro de Stahl como en proceso y que podrían ayudarnos como a abrir nuevos campos en terapéutica para el trastorno de ansiedad. Entonces, primero vamos a hablar sobre el condicionamiento de miedo y cómo se va a dar. Condicionamiento de miedo asociado a ese condicionamiento clásico pavloviano nos dice que o plantea que un estímulo desagradable, como puede ser un shock eléctrico, unido a un estímulo neutral, como puede ser una campana, va a llevar, obviamente mediado por una sensibilización al estrés que se puede dar, digamos, como por experiencias traumáticas durante la infancia, que va a hacer que el cuerpo y el cerebro sea más sensible al estrés, y por otro lado, mediado por una predisposición genética a desarrollar este condicionamiento del miedo, va a llevar a un aprendizaje de miedo. Una vez que se llega a este aprendizaje de miedo, ¿qué va a pasar a nivel cerebral? Vamos a tener el gráfico del lado derecho, como derecho inferior, podemos ver que las conexiones a nivel de la amígdala, que primero van a entrar por la amígdala lateral, van a pasar por la masa celular intercalada y van a seguir por la amígdala central, glutamatérgicas se van a fortalecer y se van a potenciar, lo que va a llevar a que distintos tipos de impulsos, especialmente unidos ¿a qué? A la corteza sensitiva para poder como recibir el input sensitivo, al tálamo para recibir como esas respuestas integrativas, al hipocampo para asociar las memorias y al BMPFC, que lo vamos a discutir ahorita más que todo en la extinción del miedo, lleven a una respuesta de miedo. Pero aquí entonces el libro hablaba algo muy interesante y era la posibilidad de revertir esos cambios mediante la extinción del miedo. Entonces, ¿qué es ese proceso de extinción de miedo? Se puede dar, digamos, mediante el CBT y la terapia de exposición. ¿Qué es lo que se va a hacer específicamente? Se expone la persona al estímulo neutral, digamos, podría ser en el caso de una persona que desarrolló ansiedad, que una persona que a lo mejor pudo haber desarrollado ansiedad social por haber experimentado una experiencia traumática en pues un contexto público, social, se puede empezar a exponer en un ambiente controlado a la persona a este estímulo, pero limitando, removiendo completamente ese otro estímulo como negativo o desagradable. De esta manera, ¿qué se va a buscar hacer? Se va a buscar hacer que, por otro lado, si pueden ver el gráfico a la derecha, fortalecer la interneurona GABAérgica que está en la masa celular intercalada de la amígdala, y de esta manera frenar esa respuesta de miedo. Algo muy importante hablar cuando hablamos de extinción de miedo es que la extinción del miedo no va a revertir los cambios a nivel como tractos neurales que ya existen, sino que va a fortalecer otros para intentar prevenir esa respuesta de miedo. Y en este caso lo que vamos a utilizar vamos a utilizar la corteza ventromedial prefrontal y el hipocampo como para enseñar en términos como un poco antropológicos, como al cerebro a poder comprender que en los contextos, pues ese estímulo no significa nada malo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se ha encontrado mediante la investigación que esta extinción del miedo dura menos y no es generalizada generalmente, porque mediante el hipocampo, mediante la corteza sensitiva y el tálamo, como que se mantiene el miedo frente al mismo como estímulo, pero ligeramente modificado. ¿A qué me refiero? Una persona puede que haya extinguido su miedo frente como a grupos grandes de personas, pero a lo mejor no lo ha extinguido frente
a voces de personas, como muchas personas como hablando en público. Y esto puede llegar a algo llamado renovación del miedo. Y este proceso de extinción generalmente entonces no es generalizado por un lado y dura menos. Entonces el libro plantea como técnicas de psicofarmacoterapia que se pueden estar investigando y están investigando modelos animales, incluso ya en personas, que podrían ayudar a unir como las fortalezas de los dos como modelos para hacer incluso una mayor acción pues en la terapéutica. Por un lado tenemos la estimulación glutamatérgica, que se basa en ¿qué? Se basa en el hecho de que se ha visto que se puede, o se crea al menos que mediante glutamato se puede estimular a que este proceso de extinción del miedo se potencie y se fortalezca esa interneurona GABAérgica inhibitoria en la masa intercalada celular. Entonces se cree que si se mantiene, si digamos se hace una sesión de terapia de exposición y al mismo tiempo se está administrando un agente glutamatérgico, primero se va a hacer más generalizada y al mismo tiempo se va a desarrollar esta extinción del miedo mucho más rápidamente. Por otro lado, tenemos la irrupción de la consolidación, que se basan, digamos, por un lado, en ciertos hallazgos como experimentales que han encontrado que la administración de beta bloqueadores opiáceos a personas que han sufrido traumatismos lleva a una menor prevalencia de desarrollo de trastorno de estrés postraumático, y también asociado a experimentos en modelos murínicos que han demostrado que cada vez que se da el proceso pues, de memoria, en cuanto a una memoria que puede ser en este caso como en contexto traumática, se necesita volver a sintetizar proteínas para volver a reconsolidarla y volver como en términos muy sencillos a guardarla. Entonces, mediante la administración de distintos fármacos, como pueden ser beta-1 bloqueadores, los mismos opiáceos que mencionamos, mientras que le está exponiendo al paciente pues al mismo como a la memoria, o sea, está como revocando esa memoria, se podría bloquear esa reconsolidación y debilitar o completamente eliminar esta como conexión que existe. Bueno, entonces ahora continuamos con las propiedades farmacológicas. Entonces, primero tenemos a las benzodiazepinas, donde está el diazepam, oxazepam, nitrazepam y temazepam. Entonces, mecanismo de acción, ya lo hemos dicho a lo largo de la presentación, pero pues básicamente consiste en la unión a este receptor GABA y esto va a permitir que haya una mayor conductancia de cloro que va a reducir pues esta excitabilidad neuronal. Con respecto a la farmacocinética, pues básicamente va a ser de administración oral y próximamente ya les voy a hablar acerca con una gráfica de toda la farmacocinética de las benzodiazepinas, de cuáles son de acción larga, dónde están metabolizados y todo esto. En el uso clínico se usa para la ansiedad del insomnio, el temazepam y nitrazepam se usan como hipnóticos y también hay otras benzodiazepinas que se pueden administrar como preanestesia para el tratamiento de la epilepsia y también para el síndrome de abstinencia en alcohólicos. En los efectos adversos pueden generar somnolencia y confusión. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que pueden generar tolerancia y dependencia con síndrome de abstinencia, que esto es algo muy importante. Y cuando los administramos junto con otros depresores del sistema nervioso central, pueden llegar a provocar depresión respiratoria. Entonces, por ejemplo, si los administramos con alcohol o con barbitúricos, entonces esto hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, aquí es donde viene toda la parte de farmacocinética. Entonces, estas básicamente es una gráfica donde se muestran las vías de biotransformación principales de las benzodiazepinas. Entonces, tenemos el clordiazepóxido y el diazepam, que estos se van a convertir en metabolitos activos de acción prolongada. Luego está el alprazolam, el midazolam y el triazolam, que estos se convierten en metabolitos activos, pero ahora ellos van a ser de acción corta. El clorazepato, este es un profármaco que va a estar inactivo y luego al ser metabolizado, pues se va a activar. Y hay que tener en cuenta que todas las benzodiazepinas, aquellas también que no tengan metabolitos activos, al fin y al cabo se van a convertir en unos compuestos glucuronidados que van a ser inactivos. Y finalmente, pues todos estos van a estar excretados por la orina. Y algo que tenemos que tener en cuenta es aquellos que van a estar metabolizados en fase 1 y otras que van a ser conjugadas directamente, precisamente porque las que van a tener un metabolismo en fase 1, que es principalmente en el hígado, tenemos que tener cuidado con aquellos pacientes que tengan falla hepática, entonces por ende tendríamos que pedir un perfil hepático, o sea que se incluyan las transaminasas y pues demás enzimas hepáticas. Específicamente,
ahí están estos fármacos que están el oxazepam, temazepam y lorazepam, que ellos son los que se conjugan directamente y no pasan un metabolismo de fase 1. Y estos son las benzodiazepinas que se van a usar más que todo en los pacientes ancianos. Luego tenemos esta gráfica donde vemos que las benzodiazepinas van a producir una depresión dosis dependiente, pero va a ser limitada al sistema nervioso central. Entonces, como se puede ver, pues abajo, pues acá están las dosis y arriba, y pues en el eje Y, pues se ve lo que causa. Entonces, en las dosis más bajas, el efecto hay un efecto ansiolítico y sedante. Y en las dosis más altas van a producir una hipnosis o como un sueño y una sedación moderada, pero este efecto no va a ser suficiente para alcanzar la profundidad de una anestesia general. Y de anestesia general. Y también tenemos que tener en cuenta que las benzodiazepinas pueden aliviar la ansiedad a dosis que producen una sedación relativamente escasa. Entonces no va a llevar al paciente ni a la coma, ni a la anestesia, a la coma o a la muerte. También tenemos que tener en cuenta que, pues como hablamos de cuándo funcionan las benzodiazepinas, y específicamente las benzodiazepinas van a funcionar con la presencia de GABA. Entonces, cuando hay GABA, entonces por eso es que cuando no hay presencia de GABA, esta acción va a estar limitada y por eso no va a llevar a este estado de coma o a la muerte. Algo muy importante cuando hablamos sobre benzodiazepinas, y ahorita lo vamos a como contrastar con las presentaciones que existen en Colombia, van a ser las dosis y las equivalencias que existen. Entonces, como podemos ver, esta gráfica se basa en la unidad de 5 miligramos de diazepam y los va como comparando como con equivalentes de dosis de midazolam, de oxazepam, de lorazepam, alprazolam, y pues de otros como benzodiazepinas. Es muy importante, ¿para qué? Para asegurarnos de que pueda haber como, no hayan como dosis ni subterapéuticas, ni llegar hasta el punto de producir como una sobredosis por opiáceos. Entonces, primero vamos a hablar sobre las benzodiazepinas en cuanto a acción corta, acción intermedia, acción larga, específicamente las que son más comunes encontrar en Colombia. La acción corta vamos a estar en midazolam y el trazolam. La acción intermedia vamos a encontrar el alprazolam, el bromazepam, el brotizolam, el mexazolam y el lorazepam. Finalmente, acción larga, el clobazam, el clonazepam y el diazepam. Cuando hablamos como de presentaciones que se pueden encontrar en Colombia, en el alprazolam vamos a tener que se pueden conseguir un comprimido de 0.25, 0.5, 1 o 2 miligramos, gotas orales de 0.75 miligramos por mililitro, un comprimido sublingual de 0.5 miligramos y un comprimido de liberación sostenida de 0.5, 1 y 2 miligramos. El diazepam se va a poder encontrar de manera inyectable de 10 miligramos por 2 mililitros, comprimido de 5 y 10 miligramos. El lorazepam en comprimido de 1 y 2 miligramos. Por el otro lado, el clonazepam en comprimido de 0.5, 2 miligramos, gotas orales de 2.5 miligramos por mililitro y un inyectable de 1 miligramo por mililitro. Finalmente, el midazolam en comprimido de 0.5 miligramos, en gotas orales de 1 o 5 miligramos por mililitro o en un inyectable de 1 miligramo por mililitro. Listo, entonces ahora la parte de retirar las benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas se tienen que retirar como si fuera una destitulación. Entonces, las pautas de la retirada principalmente consiste en que del total de benzodiazepinas o la dosis total que esté tomando nuestro paciente, vamos a disminuir entre un 10 a un 25%, y esta dosis que le damos, pues esta nueva dosis con la retirada, se va a mantener durante 2 a 3 semanas. Tenemos que tener en cuenta que esto se puede hacer o con la misma benzodiazepina que ya nuestro paciente iba tomando o con dosis equivalentes de diazepam. Y hay que tener en cuenta que a la hora de retirarlo siempre tenemos que dar por escrito la pauta al paciente. Y pues la retirada ya completa puede durar desde 4 a 6 semanas hasta un año más. Entonces es un proceso bastante largo. Bueno, tenemos acá los fármacos Z, que son agonistas no benzodiazepínicos que actúan sobre el receptor de benzodiazepinas. Entonces tenemos al Zolpidem, azopiclona y Saleplon. Entonces el mecanismo de acción se une al sitio de unión de las benzodiazepinas en este receptor GABA-A, y esto va a permitir que se abran estos canales de apertura, pues gracias a la acción de GABA, y va a reducir la excitabilidad eléctrica de la membrana neuronal. Y hay que tener en cuenta
que estos fármacos específicamente van a servir más que todo como hipnóticos, más que de los ansiolíticos, que los ansiolíticos tenemos más a las benzodiazepinas. El uso clínico es más que todo para insomnio. En la farmacocinética tenemos administración oral y la duración de estos fármacos va a ser relativamente corta. Entonces, zolpidem y zopiclona, las semillas son de zolpidem, va a ser de 2 a 3 horas, mientras que de zopiclona va a ser de 6 horas. Y la duración de Saleplon, pues no especifican, pero es muy breve. Entonces, todos son de corta duración. Los efectos adversos son, pues son bien tolerados. Pueden generar algo de somnolencia, confusión y mareo, perdón. Pueden generar tolerancia y dependencia, igual que las benzodiazepinas, reacciones alérgicas y pueden potenciar la depresión del sistema nervioso central junto con otras sustancias. Los agonistas parciales de serotonina, como hablamos de la buspirona, este mecanismo de acción ya lo dijimos anteriormente. El uso clínico es más que todo para el trastorno de ansiedad generalizada y para los demás trastornos casi no se usa. En la farmacocinética tenemos que es de administración oral, pero tiene un importante metabolismo de primer paso, un metabolismo hepático. Entonces acá es súper importante tener en cuenta aquellos pacientes que tengan daño hepático. La semivida es de 2 a 3 horas, pero pues los efectos son de larga duración. Entre los efectos adversos tenemos náusea, mareos, nerviosismo, cefalea y visión borrosa. Y algo muy importante y un plus de estos agonistas parciales de serotonina, específicamente la buspirona, es que no genera dependencia, no provoca sedación ni descoordinación, que de hecho pues es algo que pasa comúnmente en las benzodiazepinas. Luego tenemos a los fármacos antiepilépticos, que es la gabapentina y la pregabalina, que ya hablamos anteriormente pues del mecanismo de acción. Su uso clínico, neuralgia postherpética y el trigémino, y la pregabalina se emplea también para tratar la neuropatía del diabético. Y pues en la ansiedad es muy poco usado, sin embargo pues sí se puede usar. Y la farmacocinética, principalmente administración oral, se excretan inalteradas y la semivida de la gabapentina es de 6 horas. En los efectos adversos tenemos sedación, mareos e inestabilidad postural. Y aquí ya comenzamos con todo lo que es antidepresivos. Entonces acá tenemos en primera instancia los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, donde tienes la fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, fluoxamina. Pues ya hablamos sobre el mecanismo de acción, que básicamente es inhibir la recaptación de noradrenalina en neuronas noradrenérgicas y también de la serotonina, y pues permite que pues estos puedan ejercer su rol. En el uso clínico, ellos son muy prescritos en la expresión y trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de angustia o bulimia nerviosa. En los efectos adversos tenemos que tener en cuenta la ansiedad e insomnio, pueden provocar náuseas, diarreas y cefaleas, difusión sexual, incremento de riesgo de suicidio en pacientes jóvenes, y una contraindicación es que no se puede prescribir junto a IMAO, porque hay un riesgo de que haya este síndrome serotoninérgico. Y también pues en las personas adultos mayores se puede dar una hiponatremia. Luego sí, los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina. Perdón, me confundí. Anteriormente les estaba explicando los específicos de recaptadores de serotonina. Estos son los de recaptación de serotonina y norepinefrina. Entonces, el uso clínico, más que todo, va a ser en la depresión. Y pues tenemos que tener en cuenta que estos son, si nos sirven los inhibidores específicos de recaptación de serotonina, si nos sirven, pues se van a prescribir estos. También se usa para el trastorno de angustia, trastorno de ansiedad generalizada y fobia social. Y entre los efectos adversos, náusea, cefalea, problemas de sueño y disfunción sexual. Y tampoco se administran junto con la IMAO, por este mismo del síndrome serotoninérgico. Y pues también tiene un incremento de riesgo de suicidio en los pacientes jóvenes, y la sobredosis da lugar a depresión del sistema nervioso central, convulsiones y arritmias cardíacas. Y por último, los tricíclicos, que estos hay que tener muy en cuenta que ellos tienen muchos efectos adversos, entonces por eso no se prefiere prescribirlos y por eso preferimos los anteriores que hablamos. Y el uso clínico más que todo es en la depresión, trastorno, angustia y dolor neuropático. Y pues dentro de los efectos adversos tienen sedación, visión borrosa, sequedad de la boca, estreñimiento, retención urinaria, hipotensión postural, y sobredosis puede ser muy fatal porque puede causar arritmias cardíacas, hipotensión grave, convulsiones y depresión del sistema nervioso central. Y pues todos estos antidepresivos que anteriormente dijimos no se pueden mezclar con los IMAOs.
Finalmente, después de dar como escrito con la neurobiología y las propiedades farmacológicas de los ansiolíticos, vamos a hablar de cómo cada uno va a entrar dentro de los tratamientos como, o esquemas populares de tratamiento para distintos trastornos pues, de ansiedad. Primero vamos a hablar sobre la terapéutica del trastorno ansiedad generalizada. Para esto vamos a iniciar con la primera línea compuesta de alfa-2 delta ligandos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, benzodiazepinas, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina y buspirona. Algo muy importante, como ya había mencionado Isabela, ambos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina van a tener una acción un poco retardada de inicio. Esto pues puede llevar, digamos, a que haya una pobre adherencia al comienzo del tratamiento y al mismo tiempo pues puede llevar a que no haya como ese rescate al comienzo del tratamiento. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se puede, digamos, administrar con benzodiazepinas que va a ayudar a que la actividad se vaya de una manera más rápida y esto nos va a servir bastante. Importante hablar cuando siempre que se habla sobre las benzodiazepinas, ese riesgo que existe entre las benzodiazepinas y la adicción. Obviamente aquí tenemos, es súper una cosa que siempre debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta no prescribir, digamos, o intentar evitar prescribir benzodiazepinas a pacientes que tienen una historia de abuso de sustancias, especialmente cuando es de otros depresores, por lo que ya hemos mencionado. Por otro lado, en la segunda línea vamos a tener esos antidepresivos tricíclicos que ya había mencionado Isabela, que pues puede tener como grandes problemas por la gran cantidad de efectos adversos que pueden tener. La mirtazapina, la trazodona y los sparis, que son unos inhibidores como parciales. ¿Qué va a pasar con estos? También es importante hablar, como cuando ya pasamos a esa línea ayuntiva, es que pues obviamente ahora la psicoterapia mediante esa terapia cognitivo-conductual, pero los hipnóticos nos van a servir ¿para qué? Para las alteraciones del sueño que pueden ser o comórbidas o generalmente o parte de la propia como manifestación y la clínica de este trastorno de ansiedad generalizada. Y por otro lado, los antipsicóticos se pueden dar por refractariedad o por una respuesta solo parcial frente a la primera línea que utilicemos. Cuando hablamos sobre la terapéutica del trastorno de pánico, generalmente vamos a ver como que es bastante similar, pero algo importante que se debe siempre como recordar cuando se prescriben cosas, fármacos para este trastorno es que es una condición altamente comórbida. Por consecuente, muchas veces como que se va a tener que utilizar medicamentos que nos puedan ayudar con otros síntomas de otras como patologías, como especialmente pueden ser otros trastornos del afecto o problemas trastornos del sueño o trastornos de uso de sustancias. En cuanto a la segunda línea, vemos que es bastante similares, pero algo muy importante es que las benzodiazepinas generalmente van a ser segunda línea, aunque las pongan generalmente pues, en los gráficos en primera. ¿Por qué? Porque más armas asociados a a respuesta solamente parcial, a fallo terapéutico con estos inhibidores, con los antidepresivos que vemos en la primera línea. Y por otro lado, aquí se va a ver más prescrito las inhibidores de la MAO, pero es muy importante recordar, como ya había hablado Isabela, de que estos muchas veces no se van a prescribir porque o sea, son poderosos y se pueden, o sea, servirían. El problema es que van a tener muchos como efectos adversos asociados a cosas como medicamentos, pero también y muy importantemente a comidas que pueden producir obviamente pues sí, una gran variedad como de alteraciones y de emergencias como neurológicas. Y finalmente, pues los tratamientos ayuntivos se mantienen muy similares. Pasando al trastorno de ansiedad social, vamos a tener que en este caso las benzodiazepinas no se van a utilizar en monoterapia en primera línea y que en cambio vamos a tener como pues esos alfa 2 delta ligando esos inhibidores y sus inhibidores pues antidepresivos. En cambio, la segunda línea, vamos a tener los beta bloqueadores que nos van a servir en el contexto de una ansiedad discreta. Entonces, en el libro hacían la referencia de una ansiedad, digamos, de performance, de que una persona puede tener como ese tipo de ansiedad que sea como en contextos más específicos. Se podrían utilizar benzodiazepinas y beta-bloqueadores. Es importante recordar que las benzodiazepinas nos pueden servir también como obviamente medicamento de rescate. Los inhibidores de la MAO también, y cuando pasamos a los ayuntivos vamos a tener naltrexona y acamprosato que nos van a servir en el contexto de la patología dual, que es bastante común pues dentro de esa automedicación que pueden desarrollar las personas que tienen trastornos de ansiedad.
Finalmente, hablando de la terapéutica del trastorno de estrés postraumático, vamos a tener que en este caso las benzodiazepinas funcionan menos, no solo por la propia como, por la propia como clínica y la propia como composición del trastorno, pero también, ¿por qué? Porque tenemos incluso un riesgo más elevado de desarrollo de adicción. Es muy importante recordar esto. Y por el otro lado, porque el tratamiento del estrés postraumático generalmente se va a enfocar más a comorbilidades que una persona pudo haber desarrollado, más que directamente como a los síntomas específicos de este estrés postraumático. Entonces, obviamente, iniciaríamos con estos antidepresivos y posteriormente pasaríamos a una segunda línea, obviamente dándole como pues, precaución a estas benzodiazepinas. Finalmente, en las terapias ayuntivas, algo muy importante, que es que los beta bloqueadores y los alfa 1 antagonistas nos podrían servir para un esquema específico que es para prevenir pesadillas cuando se administran durante la noche. Y finalmente, como algo para mencionar, es que los hipnóticos, al igual que las benzodiazepinas, por el riesgo elevado de desarrollo de abuso de sustancias, también deben ser prescritas con mucha precaución. Con eso ya habríamos acabado la revisión. ¿Alguna pregunta que tengan para nosotros o para el doctor? Bueno, antes de las preguntas, pues, muy chévere estos espacios porque a diferencia de revisiones cotidianas, abarcan un montón de cosas, ¿no? Entonces los felicito. Muy chévere que se interesen por profundizar en este tipo de temas. Y pues quizá aparte de lo que se busca acá también es, primero, preguntas en general y segundo, hay algunas cosas que anoté para poder puntualizar frente a, bueno, algunas cosas, sí, pero ya les comentaré, pero sí, sí, le doy la palabra a sus compañeros que están conectados. No todos al tiempo. O comentarios, ¿no? Es decir, no siempre deben ser preguntas, comentarios. Doctor, buenas noches. Hay una pregunta en el chat que dice lo siguiente, que es de Carlos Eduardo Pinzón. Según lo explicado sobre el desmonte de las benzodiazepinas, puede durar hasta 6 semanas, sin embargo, en la práctica clínica se suele ver diferentes formas para realizar la disminución. ¿Hay alguna recomendación según su experiencia sobre el desmonte de estas? Sí, muy buena pregunta. A ver, el tema de las benzodiazepinas, digamos que la parte práctica es tener dos escenarios. Primero, si es un paciente hospitalizado, uno la puede usar en el contexto hospitalario y en la medida de lo posible retirarla al momento de la salida. Bueno, al momento de la salida, no unos días antes, poderla retirar mm, para que el paciente no se la lleve para la casa. Sí, es como lo principal. A menos de que sea un paciente muy juicioso, que uno vea que va a seguir las indicaciones médicas. Mm, ¿Cuándo retirarla? Digamos que cada vez se habla más de que la benzodiazepina sea solamente usada en episodios muy agudos de ansiedad muy desestructurante, ¿no? Y en la dosis mínima posible. En general, pues hay muchas presentaciones en gotas. A veces se puede dar alprazolam o clonazepam en gotas. Cuando no es posible eso, si el paciente prefiere usar tabletas, pues también se puede usar en tabletas. Pero lo importante es que en el paciente hospitalizado se use durante la hospitalización y en la medida de lo posible uno tener en la cabeza el desmonte progresivo mientras el medicamento principal va a ejercer su efecto. Eh, Cuando no es posible, hay que tratar de generar un desmonte que no vaya más allá de 2 meses en promedio. Eso implica de que se vaya retirando el 10% de la dosis. Mm, Ojalá se pueda hacer diario o interdiario, pero no siempre uno se pone a calcular 10%
exacto, sino que el medicamento, por ejemplo, que está en tabletas, lo pasa a gotas para ir retirando de a gotas, ¿sí? Entonces, hay unas tablas de equivalencia que están allí, pues digamos que habría que tenerlas a la mano. Sin embargo, cuando se usa en gotas es mucho más fácil. Uno puede hacer retiro de gotas cada 72 horas, si es un paciente de manejo agudo, o si es un paciente que traiga una benzodiazepina de algunos meses de duración, lo puede hacer unas reducciones eh, más o menos de entre 3 a 5 días, disminución de 1 o 2 gotas, ¿sí? Mm, Nunca, aunque a ver, en la presentación hablaban de que a veces duraban meses o hasta un año en retirarla. Cuando uno se demora tanto es porque el paciente ya ha tenido líos, ¿no? Y ha estado con alguna pseudoadicción en ocasiones o adicto a la benzodiazepina. Entonces a veces es muy jodido retirarla en ese tipo de pacientes, pero cuando es de manejo agudo es muy fácil de retirarla. Digamos que lo práctico de esta charla debe ser, usen siempre benzodiazepinas para manejo agudo. Las benzodiazepinas no están hechas para dejárselas a los pacientes por meses y deben ser usadas en el contexto hospitalario. Ojalá quitarlo antes de que salga, y si no, pues en el primer control post-hospitalización, que ya esté casi que retirada la benzodiazepina. Listo, doctor, muchas gracias. Hay otras dos preguntas en el chat que dicen. La segunda es, ¿qué se puede hacer en casos de la tolerancia cruzada de las benzodiazepinas en pacientes farmacodependientes? En casos donde sea estrictamente necesario el uso de benzodiazepinas a pesar de su potencial abuso. Mm, bueno, es una pregunta, digamos que puede tener muchas respuestas porque los pacientes usualmente cuando tienen consumo de sustancias psicoactivas, eh, en general, digamos que no se les pone inicialmente a menos de que otros ansiolíticos, digamos, hay algunos antipsicóticos que pueden funcionar como ansiolíticos, la levomepromacina, por ejemplo, o dosis bajas e intermedias de quetiapina, ¿sí? Eh, el divalproato de sodio que se puede usar, hasta los mismos inhibidores de recaptación de serotonina duales, generan un efecto ansiolítico basal, ¿sí? En un paciente con adicción, a menos de que esos medicamentos no estén funcionando, uno usualmente no usa las benzodiazepinas. Pero si se requiere usarlas porque desafortunadamente no haya un control con lo demás, es decir, siempre y con frecuencia se llega a dar un control intrahospitalario, ¿no? Con dosis bajas de benzodiazepinas más los otros medicamentos, y siempre tener en cuenta que se usen las dosis más bajas posibles. La tolerancia cruzada es un lío porque a veces uno prefiere usar dosis muy bajitas y ir subiendo medicamentos adicionales como los antipsicóticos o los demás que acabo de nombrar para poder hacer el control de la ansiedad. Cuando es estrictamente necesario y un paciente pueda entrar en una inminencia de agitación psicomotora o requiera benzodiazepinas porque está en abstinencia como tal, digamos que ese es un contexto adicional, pues hay que usarla sí o sí, ¿no? Para el control de los síntomas físicos disautonómicos que se pueden generar. Pero en la tolerancia cruzada, lo peor que uno puede hacer es ir subiendo benzodiazepinas y suba dosis, porque esos pacientes pues van a tolerar dosis abrumadoras de benzodiazepinas. Entonces es una mala práctica clínica ir subiendo dosis hasta que se controle la ansiedad con la benzodiazepina, ¿no? Lo mejor es poner dosis bajas mientras se aumentan los otros medicamentos. No está bien ir subiendo benzodiazepinas en un paciente con consumo de sustancias que pueda hacer ese tipo de tolerancia. Entonces siempre dosis bajas y retirarlo al final de la hospitalización, si es posible. Muchas gracias, doctor. ¿Vale? La siguiente pregunta es, ¿qué medicamento usa doctor como ansiolítico off-label?
Pues digamos que parte de lo que sucedía acá en la presentación, la pregabalina cada vez está tomando más eh, fuerza, a pesar de que hay algunos países que no lo tienen aprobado. Hay en muchos que dice use pregabalina off-label, ¿no? No en todos los países, a pesar de que hay estudios con pregabalina, no está metida allí. Entonces, la pregabalina es una de esas opciones terapéuticas. Es bastante bueno. Lo único malo con ella es que puede generar mucho mareo. Hay unos pacientes que reportan edema de miembros inferiores. Mm, y el mareo, ¿no? Pero es un buen medicamento. Hay otros ansiolíticos que podrían llegarse a usar. mm, por ejemplo, a pesar de que, digamos que esto estaba más enfocado a inhibidores de recaptación de serotonina, benzodiazepinas y los duales, los antipsicóticos en dosis bajas como la quetiapina son muy usados. Usar quetiapina es muy frecuente a dosis bajas e intermedias. Las dosis bajas desde 12,5 miligramos e intermedias podrían llegar a ser 100, 200 miligramos en un paciente con un trastorno de personalidad asociado a síntomas ansiosos. Podría subirse casi que hasta 300 o 400 miligramos, ¿sí? Pero ya es como por la patología. Mm, pero son medicamentos muy bien usados. Ahorita, digamos, hay algunas presentaciones que se están empezando a usar de cannabidiol o de cannabis medicinal que pueden ser usados para manejo de ansiedad. También son cosas nuevas que están saliendo. Em, Quizá esas presentaciones, bueno, ahorita hablaban de la vilazodona, que es el agonista, el antagonista selectivo de 5-HT1A. Mm, la buspirona es buena, pero no es primera elección. Casi que con coadyuvancia se puede llegar a usar. ¿Qué otros hay? Esos principalmente. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta que tengo en el chat es la siguiente. En pacientes con comorbilidad de ansiedad y trastorno afectivo bipolar, ¿se podría considerar la prescripción de un inhibidor de la selectivo de la recaptación de serotonina como primera línea para la ansiedad? Ya. No, la respuesta es no. Cualquier antidepresivo, a pesar de que recomiendan mucho uno que otro, ¿no? Pero cualquier antidepresivo, si se lo das a un paciente con trastorno afectivo bipolar, podría generar viraje, es decir, que pase de un episodio de depresión bipolar a manía, cualquiera. Hay muchos estudios comerciales con bupropión, que es un inhibidor dual, que avalan el uso en depresión bipolar, pero es como por allá cuarta línea de manejo. Usualmente ningún antidepresivo está avalado. Y de los niveles de recaptación de serotonina menos, es decir, ninguno de ellos. Quizás si se llegase a usar algo sería el bupropión, solo porque hay alguna literatura que dice que podría llegarse a usar, pero en principio no debería usarse. Ninguno, ningún antidepresivo. Muchísimas gracias, doctor. De momento no nos han llegado más preguntas adicionales al chat. Hay una cosa importante para aclarar, y es que, a ver, lo más frecuente que ustedes se pueden encontrar en un ambiente de medicina general son los trastornos de pánico. Los trastornos de pánico son tan frecuentes que casi que uno de cada 3 o uno de cada 4 personas puede tenerlo en la vida. Entonces, es decir que de los que estamos aquí reunidos, que somos como 15 personas, por lo menos a 3 o 4 en algún momento de la vida nos va a dar o nos ha dado un episodio de pánico como tal. Entonces hay que saberlo manejar. Las benzodiazepinas son el manejo principal para los ataques de pánico. Es decir, para el manejo agudo, recuerden que ni los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina, ni los duales, van a tener un efecto porque ellos se demoran un poco en actuar. Quizá medicamentos como el citalopram y algunos nuevos que están saliendo tengan un inicio de acción por allá el séptimo o octavo día de haberlo puesto, ¿no? Pero no son para el manejo del ataque agudo de pánico. Para el ataque agudo de pánico toca poner benzodiazepinas. Y si uno no tiene ninguna benzodiazepina, hay que usar un antipsicótico como tipo quetiapina, por ejemplo, para manejo de esa ansiedad. Pero ojalá, siempre hay benzodiazepinas por ahí a la mano, muy de malas que estén en un sitio donde no las haya. Pero siempre hay que manejarlo, sobre todo porque digamos que es una emergencia psiquiátrica cuando uno se encuentra un paciente de esos en el servicio de urgencias. Sobre todo, digamos que eso me recuerda mucho a un paciente que yo tuve hace como unos 8 meses, 10 meses. Él estaba caminando por la avenida Boyacá, le dio un ataque de pánico y de la incomodidad y de la ansiedad tan abrumadora que sintió en ese momento. El tipo, cuando llegó a urgencias, afortunadamente decía que si no hubiera podido recibir ayuda, se metió a una iglesia que estaba por ahí cercana y de allá le pidieron una ambulancia y le llevaron al hospital, pero de no haber tenido algo cercano, el tipo estaba pensando en lanzarse a la vía para que un bus lo atropellara y lo matara para quitarse la sensación de angustia y de ansiedad que tenía en ese momento. Desafortunadamente es un tipo pues, muy joven, probablemente tenga alguno de estos polimorfismos que ustedes hablaban ahorita, en los que son muy propensos para hacer ataques de pánico. Y este tipo pues, llegaba supremamente desestructurado. O sea, esa respuesta de parálisis y de huida es así, ¿no? Y cuando es muy intensa la ansiedad, es desestructurante. Hay una sensación de pérdida del control propio, una sensación de que se van a volver locos casi. Y cualquier cosa que calme la ansiedad es bienvenida. Entonces, se pierde o se distorsiona un poquito la realidad en esos momentos. Y, y este tipo pudo haberse botado a un carro y terminar atropellado. Entonces, pacientes así de agudos podrían llegar a estar en un servicio de urgencias cuando ustedes sean médicos generales. Y siempre hay que tener en la cabeza de que lo que funciona es la benzodiazepina y no los otros medicamentos que estamos tratando acá. Y siempre teniendo el esquema, ¿no? En la cabeza de, se pone la benzodiazepina para esto, ojalá oral, ¿sí? Pero cuando toca inyectarla, pues se inyecta, sobre todo cuando el paciente no tenga control propio y esté fuera de su capacidad de autocontrol, que eso no es frecuente en un trastorno de pánico. Usualmente con una buena aproximación al paciente logra calmarse de la mano con una benzodiazepina. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otras cosas? Muchísimas gracias, doctor. De Bueno, momento, listo. tampoco han llegado las preguntas. Listo. Lo otro que de la presentación puntualmente, digamos que en algún momento hablaban de que no interesaba mucho el tipo de trastorno de ansiedad. Quizá para la fisiopatología y las vías que se conocen sea una respuesta adecuada, pero para el tratamiento no. Es decir, hay algunos medicamentos puntuales y específicos que sirven más, por ejemplo, para la ansiedad y la fobia social, por ejemplo. Para eso quizá la paroxetina y la sertralina tengan más evidencia que otros, ¿sí? Eh, digamos que para la explicación fisiopatológica sí, pero cuando hay un diagnóstico certero y puntual, hay algunos medicamentos que son primera línea, ¿no? Y otros que no. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Las drogas zetas, quizá pues las metí acá más que todo para que no se vuelvan un factor de confusión. Son medicamentos que son muy específicos de sus unidades GABA, que se usan para inducción y mantenimiento del sueño, que en ocasiones he visto que por ahí recetan para ansiedad algunos médicos generales y pues no están haciendo nada porque lo que están haciendo es induciendo sueño y generando un riesgo de dependencia y no para manejo de ansiedad. No a veces de pacientes que consumen este tipo de drogas como el Zolpidem, la Zopiclona, el Saleplón, que llegan a urgencias y dicen, doctor, es que me dieron esto, llevo
un mes y no lo puedo dejar, me toca seguirlo tomando porque es que yo no sé qué está pasando. Eh, Trato de quitarlo y me toca volverlo a tomar, ¿no? Entonces, es una mala práctica intentar usar este tipo de medicamentos que también funcionan en GABA, pero son para el manejo del insomnio. Bueno, em, ¿qué otra cosa tenía por acá? No, era eso, era eso. ¿Qué otros comentarios hay? Bueno, los que presentaron. Am, pues nada, muchísimas gracias, doctor, como por las precisiones. Sí, pues porque obviamente una cosa es leer las cosas en un libro y como lo que ellos plantean, que es como la manera correcta, y la otra cosa es como mediante la evidencia y lo más empírico que hemos podido ver como en la clínica. O sea, sí. Me hiciste hacer acuerdo de otra cosa. Miren que ese esquema de primero usar un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y luego usar un dual, ahorita no es tan así, sobre todo porque recuerden que los inhibidores de recaptación de serotonina son un grupo de medicamentos que generan muchos efectos adversos a nivel sexual, a nivel de la libido, ¿sí? Entonces, si ustedes están en un paciente joven que tenga ansiedad o que tenga depresión y llega a la consulta con la pareja y dicen, vengo porque es que estoy con mucha ansiedad, ¿sí? Necesito ayuda. Quizá en un paciente joven con vida sexual activa hay que pensar primero en no generar daño mientras uno está tratando el trastorno. Cualquiera de los niveles de la recaptación de serotonina tiene ese efecto adverso muy marcado. Quizá la fluvoxamina sea el que menos, pero desafortunadamente no es un medicamento que se formule mucho más allá que para trastorno obsesivo compulsivo. También se puede poner para ansiedad, sí, podría ponerse, pero quizá allí quepa más un medicamento dual, por ejemplo, desvenlafaxina o por ejemplo bupropion, sí. Entonces, no siempre debe ser el esquema de primero el IRS y luego el dual. No siempre está ese esquema, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, Ok, doctor. ¿Isa, quieres decir algo? No, nada diferente a lo que dijo mi compañero Nicolás. venga, ¿todos son de cualquier tipo de semestre o cómo funciona esto? O, Ah, eh, nosotros tenemos, o sea, la regla es antes, o sea, para ser miembro activo, o sea, las personas que hacen como revisiones de tema como nosotros, tienes que haber pasado tercer semestre, porque pues ahí vemos como medicina del comportamiento. Y algunos otros somos como mesa directiva, que como que ayudamos a coordinar y mediante como cada uno somos coordinadores de algo, pero como que tenemos una estructura un poco más como descentralizada. ok, bueno, chévere. Pues bueno, les solicito mucho el interés. No sé si haya más comentarios. No, doctor, de momento no han llegado nuevas preguntas, entonces no sé si consideremos dar por finalizada la revisión. Agradecemos nuevamente a Nico y a Isa por su revisión muy completa y muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta noche y por los consejos y aportes que hizo a la revisión. Muchísimas gracias, doctor. Vale, vale. Un abrazo, que estén bien. Gracias. Gracias. Igualmente, feliz noche para Gracias. todos. Hasta luego.